Mi nombre es Gabriela Casillas Ocampo, soy doctorante de Administración en la Escuela de Grupo ICIMA de Posgrados Campus Toluca. Estoy llevando la materia de Teoría Administrativa a cargo del doctor Héctor Santillán Aguilar. Y este video es para presentarles lo que es un artículo sobre creatividad e innovación en las tecnologías en relación con algunas teorías administrativas que considero van de la mano con la importancia de la creatividad y la innovación. Por lo que vamos a dar inicio. Este artículo pues analiza y expone algunas teorías, como ya lo comenté, que tienen que ver con las teorías administrativas, así como las características que son parte de nuestra realidad actual, destacando la importancia que otorga la creatividad y la innovación en el contexto organizacional. Nos enfocaremos en la teoría de las relaciones humanas, la teoría de sistemas, las organizaciones inteligentes, la teoría del equilibrio organizacional y la teoría del caos. Analizaremos cómo en la organización del siglo XXI la creatividad y la innovación se han convertido en imperativos para asumir los grandes retos y concluiremos explicando la importancia actual de las mismas dentro de las organizaciones. La creatividad e innovación en las organizaciones desde principios de este siglo se ha desarrollado en numerosas teorías en el intento de comprender pues la conducta del mismo hombre y la interacción entre ambos. Algunas de estas posiciones teóricas destacando el lugar que otorga cada una de ellas a la misma creatividad y la innovación. Vemos como la gerencia científica desarrollada por Frederick Taylor a principios del siglo XX orientó la lógica organizacional del proceso del trabajo desde esta década se orientaba también a la lógica organizacional del proceso del trabajo y él nos presenta 6 principios. El primero es el estudio del trabajo científico, el segundo es que debe ser fraccionado el trabajo entre los diferentes trabajadores. El tercero es que la selección debe ser muy cuidadosa de los empleados de acuerdo a las tareas que van a estar emprendiendo. El cuarto es el entrenamiento cuidadoso pues, para el desempeño eficiente del trabajo. El quinto, el supervisor nos dice que el supervisor debe subdividir sus funciones específicas. Y el sexto es pues la motivación por medio de bonos sobre el salario, ya que la satisfacción se relaciona con el sentimiento de haber culminado un trabajo bien hecho o lo que le llamamos también de haber cumplido. Y se aplicaron estos métodos, recordemos, desde Henry Ford, precisamente en la compañía de Ford Motors en Detroit. Y posteriormente estos métodos se aplicaron en algunas otras industrias. Pues este método nos habla sobre la producción fondista, que implicaba la combinación precisamente del Taylorismo como el proceso de autorización de las grandes empresas. Este método apoyó e incrementó pues los salarios, aumentó la demanda de bienes y servicios, por ende la productividad y las ganancias pues de las empresas. Posteriormente, en la época de Thomas Watson, quien viene a apoyar las iniciativas por parte de los trabajadores para mejorar la producción e incrementar pues también la productividad. Por otra parte, entre la Segunda Guerra Mundial y los años 60, pues se elimina toda iniciativa de estos trabajadores, lamentablemente. Aquí voy a iniciar con lo que es la primera teoría, que es la teoría de las relaciones humanas. Esta surge como reacción precisamente al Taylorismo y se origina en los estudios también en estudios de Maslow, y existen varios movimientos en relaciones humanas de las empresas. Pues nos habla de la etapa experimental como una subdivisión también de etapas, que son dos. La primera es el estudio de la relación de la productividad contra las variables físicas,
y el estudio, también algunos estudios universitarios de Harvard para introducir nuevas variables pues a estos experimentos. Gran número de entrevistas de psicología, revisión de satisfacción contra insatisfacción laboral. Vemos el comportamiento también de grupo, que tiene que ver también mucho con la abstracción teórica, que nos ayuda a formular pues postulados de la teoría de las relaciones humanas. Este enfoque deja un espacio muy abierto a la expresión, más sin embargo, pues debe tratarse también de mantener ese equilibrio en la organización, como señaló Brown en 1954, que la perspectiva del hombre es una criatura racional que usa esa razón primeramente pues, para calcular cómo obtener la mayor satisfacción con el menor esfuerzo, evitando pues esta disconformidad. La satisfacción no significa para el valor del trabajo propio el sentimiento de haber culminado una tarea, sino también el compartir con otros, referentemente pues no solamente dinero, ¿no? Sino otro tipo de cualidades. Y de la misma forma, ir ganando el respeto a los compañeros, pues está vinculado a los miedos del mismo ser humano, pues el hombre económico es naturalmente competitivo, básicamente es autointeresado y no ayuda en la lucha diaria a los demás, pues porque su primer propósito es la sobrevivencia. Estos métodos de producción se aplicaron, recordemos, por primera vez en la compañía de Ford Motor en Detroit, bajo la dirección precisamente de Henry Ford, y se generalizaron después al resto de las industrias, como ya lo mencioné, y estas innovaciones durante ese periodo fueron básicamente de índole tecnológicas, más que organizacionales, pero esto rompe con todos los métodos de producción del pasado, en los cuales el artesano o el emprendedor buscaba crear, organizaba y completaba pues su producción. La teoría de los sistemas nos habla precisamente que las personas integran una organización que interactúa, las personas se relacionan unas con otras, colaboran y se coordinan para lograr una finalidad o propósitos comunes, generando un valor económico, producción de bienes, prestación de servicios a clientes, para lo cual se trabaja en equipo para el comportamiento organizacional. En la evolución de la sociedad marcha de la mano con la generalización de los vínculos sociales de carácter instrumental. Este tipo de relaciones caracteriza las estructuras que construyen el componente central del paisaje social contemporáneo. Las organizaciones formales, cuyas formas de cálculo racional han terminado por imponerse a las otras formas de vinculación social, pues solo en la época moderna se empezó a generalizar en los sistemas sociales organizacionales, pues las condiciones para la generalización de las organizaciones en base a su carácter de indicador de los procesos, iba siendo la diferencialización para la legalización de las mismas relaciones sociales y el traspaso de los mecanismos de inclusión social. Las organizaciones inteligentes, recordemos que son disciplinas que comprenden un conjunto de técnicas que están basadas en una teoría o imagen del mundo, que suponen dedicación y práctica constante. Hay 5 disciplinas que se manejan dentro de las organizaciones inteligentes. La primera es el dominio personal orientado hacia el conocimiento y expansión de las capacidades personales para crear resultados que el individuo desea y generar un entorno empresarial que estimule a sus miembros a desarrollarse con miras a alcanzar las metas y los propósitos planteados. El segundo son los modelos mentales, que se refieren a la estimulación constante de los procesos de reflexión acerca de la imagen personal del mundo, observando cómo cómo cada uno de nuestros actos y nuestras decisiones son imperantes para los resultados de una organización. La tercera son las visión compartida en la elaboración de un sentido de compromiso que tiene que ser pues compartido con el grupo acerca del futuro que se quiere crear
y los principios y estrategias con los cuales se espera lograrlo. El cuarto, pues, es el aprendizaje en equipo, que no es otra cosa que el desarrollo de una inteligencia colectiva que va más allá de la suma de talentos individuales, pues supone nuevas formas de pensamiento y de comunicación. Y el quinto, pues hablando de pensamiento, es el pensamiento sistemático, que no es otra cosa que la lengua para describir y comprender las fuerzas de las interacciones que modelan el comportamiento de los sistemas. Esta disciplina nos va a permitir realizar cambios en armonía con los procesos del mundo natural y económico. Este enfoque va a promover el desarrollo de la organización inteligente, de los grupos de personas que aprenden juntos, reflexionando a nivel individual y colectivo y dialogando para exponer sus ideas paulativamente, aumentando así pues su capacidad para crear lo que desean crear. Los cambios en los valores de la organización y por supuesto del individuo van de relaciones centradas en detectar las fallas y los culpables a una organización centrada en aprendizaje compartido y sin duda pues del apoyo, de la división en departamentos, funciones y áreas excluyentes al trabajo en grupos integrados hacia una tarea común. A nivel individual, el modelo supone una concepción del hombre con pensamientos creativos, imaginativos, curioso, pues ha habido de nuevas experiencias y centrado en el presente. Inductivo más que deductivo, socialmente independiente, colaborador, confiable, un hombre abierto totalmente al cambio y a las nuevas oportunidades. La teoría del equilibrio organizacional plantea la búsqueda de principios que permitan evaluar situaciones organizacionales a la luz del logro de objetivos y en función del contexto en el que se insertan las mismas organizaciones. La teoría del equilibrio organizacional pues también intenta acercar el enfoque occidental y el oriental desde 1987 y desde esta perspectiva se considera el cambio como esencia de todo. El equilibrio pues organizacional es lo que lo rige. De acuerdo con este enfoque por un conjunto de principios o leyes de comportamiento organizacional que son, pues la organización existe en función de un medio, vive de él y para él. Las organizaciones cambian a través de procesos dialécticos. Todo cambio organizacional explica una modificación de valores. El mismo modelo organizacional aplicado a situaciones o momentos diferentes es esencialmente diferente. El modelo de beneficios de una organización debe ser coherente con los valores de la cultura en que se está insertando. De la misma manera, pues la organización de los recursos humanos debe hacerse buscando la compatibilidad entre los intereses del sujeto, las características de la tarea y las funciones que el rol implica. Una organización funciona en base a situaciones de realidad que son complementarias. El conflicto es la exteriorización del cambio y la resolución del conflicto pues define la evolución, así que la involución también, la revolución y el estancamiento dentro de una organización. Todo valor de una organización tiene una contrapartida complementaria y que genera uno o varios valores adyacentes. Influir sobre el equilibrio pues fortalece o puede debilitar. Sin duda esto es clave pues del éxito. Aquí voy a ya entrar a explicar un poco la teoría del caos. Recordemos que los orígenes de la teoría del caos se remontan a los trabajos de Henry a finales del siglo XIX, cuando trataba el problema gravitacional pues, de los cuerpos. Se puede hablar de sistemas lineales cuando estos sistemas pues, son predecibles. Las organizaciones pues, son sistemas abiertos, dinámicos, son sistemas no lineales que están sujetos a fuerzas externas, internas que pueden ser factores de caos. Lo vemos en este año con el tema de la pandemia, pues todos estas fuerzas externas vinieron a originar una serie de cambios que no se esperaban y aquí es donde el caos puede ocurrir pues por esa lucha de fuerzas opuestas actuando simultáneamente. La planificación, la estructura, el control que trata de llevar al sistema al orden,
dentro de lo que es también la innovación, la iniciativa y la experimentación, pues conducen al sistema también hacia la inestabilidad en muchas ocasiones, pues el manejo de estos fenómenos aparentemente opuestos conduce a la organización caótica, pero este manejo del orden y la inestabilidad a veces son necesarios para que la organización pues también cumpla su misión. Dentro de este artículo quiero sí hacer un poco más hincapié sobre lo que trajo como consecuencia la creatividad e innovación en la organización en el siglo XXI. La creatividad y la innovación se han convertido en un imperativo de la organización del siglo XXI. De ahí es que los investigadores del área organizacional pues orientan todos sus esfuerzos en esta dirección, desarrollando modelos que intentan explicar el proceso creativo en el seno de la organización, generando estrategias pues para promover el pensamiento creativo y nuevas formas de evaluación e incentivar la misma expresión creativa en el entorno organizacional. En la organización del siglo XXI, la creatividad, pues, sin duda es un modo de ser, pues una forma, es una forma también de pensar, de sentir y de actuar. Desde esta perspectiva, pues la capacitación del personal es una expresión particular del acto educativo en la cual se tiene que vincular el adulto con el trabajador a través de procesos de enseñanza y aprendizaje con características pues muy específicas. La capacitación hoy del personal exige un enfoque multidisciplinario expresado en técnicas y estrategias que propician la misma participación, la cooperación, la flexibilidad, la diversidad, la autonomía, el respeto, la solidaridad, pues son necesarios para poder comprender los valores que conduzcan al sujeto hacia la identificación con la institución, pues favoreciendo un clima que propicie pues la expresión creativa. Cuando el clima organizacional le es adverso al sujeto creativo, se alienta o puede utilizar pues así su creatividad contra la organización o también puede pasar que abandonen el trabajo en la medida en la que las empresas y las instituciones en general utilicen y reutilicen su conocimiento, pues estas van a poder promover ideas de manera creativa, van a ir innovando y desarrollando pues nuevas estrategias y metodologías, le van a ir otorgando a la organización un valor agregado, pues que les ayudará a vincularse con el entorno y contribuir pues al desarrollo social. Quiero, después de haber analizado estas teorías administrativas, pues al llegar a mis conclusiones, considero que las organizaciones actuales aplican mucho la innovación en la actualidad y la creatividad. Hoy aprovechan al máximo las habilidades de sus colaboradores en su mayoría, y pues estamos viendo cómo la capacitación ha generado conocimientos nuevos para lograr un valor agregado que van a ir contribuyendo pues al desarrollo social. Para entender pues hoy la organización es necesario que este intercambio de materiales y recursos también dentro del medio ambiente puedan estar consistiendo en varios procesos, los cuales pues son necesarios volver a hacer hincapié, que es la importancia de los recursos humanos y materiales, la conversión de estos mismos, el consumo de algunos bienes para el mantenimiento del sistema y la misma exportación de los productos, de los servicios o de los mismos desperdicios que se van generando. La teoría de las relaciones humanas básicamente nos viene a establecer pues cómo esa importancia en el medio social tiene que desarrollarse en el trabajo y que el impacto psicológico de dicho medio a la hora de explicar el comportamiento de los trabajadores pues tiene que ver con el rendimiento y la productividad laboral. O sea, las actividades de un sistema abarcan todos estos procesos psicológicos, sociales y tecnológicos y que pues ya están relacionados con la elaboración de productos pues para la misma exportación o con las necesidades emocionales de los empleados y así poder cumplir pues todas las metas, los objetivos, que es lo que pues permite sobrevivir indiscutiblemente una organización. Quiero resaltar la relación entre pues, las actividades y el trabajo de una empresa, pues tiene que haber esa relación íntima
y que debe llevarse a cabo pues las actividades idóneas para que haya cierto nivel de supervivencia psicológica entre los mismos empleados. Es la armonía y ese trabajo pues no nos vaya a resultar perjudicioso para la misma. Dentro de la teoría de los sistemas, pues nos da un enfoque general de los objetivos reales, logrando una nueva vida al enfoque sistemático de la realidad, teniendo pues como objetivo superar algunas de las oposiciones fundamentales de la filosofía clásica, como son el materialismo frente al vitalismo, la reducción frente al perspectivismo o los mecanismos frente a la misma teleología, ¿no? Pues no olvidemos que esta teoría pues, surgió en el seno de la biología. Es una disciplina en la que aún juega un rol fundamental, pues se ha convertido en una herramienta conceptual de suma importancia a medida de que los procesos de transformación de la materia o de la obtención de rentabilidad pues pueden describirse según sus mismos principios. Quiero finalizar pues haciendo como una reflexión referente hoy a lo que trajo como consecuencia la pandemia también en el mundo. Hoy la innovación y esa creatividad que tiene que tener cada empresa es fundamental pues precisamente para que puedan estar sobreviviendo tanto pequeñas, medianas o grandes o transnacionales, pues nos vino a marcar una pauta entre lo que era y hoy es el mercado, ¿no? Y cómo poder lograr que subsistan. Que yo he hecho mucha mención durante la clase, pues que esta etapa va algún día a ser no solamente una teoría aplicable, sino va a quedar marcada para la historia de las organizaciones, pues vino a revolucionar todo lo que tenían contextualizado o otras teorías ya existentes, que pues hoy van a ser obsoletas por las situaciones que estamos viviendo. Cierro mencionando algunos algunos autores de la bibliografía que utilicé, que para mí fueron de los que más me ayudaron, como fue La lógica del equilibrio organizacional, los 7 hábitos del gerente altamente eficaz, y también un libro que es sobre administración industrial y general, que precisamente es mexicano. Y pues quiero agradecerles por su atención y con esto concluimos este video.